Bueno, hoy tenemos con nosotros a un experto en ecología para hablar sobre las relaciones ecológicas en Costa Rica. Gracias por acompañarnos, profe Hugo. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Costa Rica es un país con una biodiversidad increíble, así que este es un tema muy interesante del que vamos a hablar hoy. Primero hablaremos un poco sobre qué son las relaciones simbióticas y antagónicas. Una relación simbiótica es cuando dos organismos de diferentes especies viven juntos y tienen algún tipo de interacción constante. Existen muchos tipos de relaciones simbióticas, entre ellas están el neutralismo, el comensalismo y el mutualismo. El neutralismo es la convivencia de dos especies que comparten un mismo territorio y no hay afectación mutua. Un ejemplo de esto es un hongo, que crece en el piso de un bosque y los árboles que comparten con esa especie el mismo suelo. Después tenemos el comensalismo, que el comensalismo es una relación en la que una de las especies obtiene beneficios y la otra no se ve afectada. Un ejemplo del comensalismo es el pez remora, que se alimenta de los restos de comida que se le caen al tiburón y el tiburón ahuyenta a los depredadores del pez. Y por último, el mutualismo es aquella interacción donde ambas especies obtienen provecho de la relación. Un ejemplo de esta son los líquenes, que son asociaciones mutualistas entre un alga y un hongo. Y luego yo voy a hablar un poco sobre una relación antagónica, que es un tipo de interacción entre organismos en la que al menos uno de los dos sale perjudicado. Existen muchos tipos de relaciones antagónicas, entre ellas la depredación, la explotación, el parasitismo y el amensalismo. La depredación es el proceso en el cual unos organismos matan a otros con el propósito de alimentarse. Un ejemplo de esto es el lobo y el cordero. La explotación ocurre por la interacción de varias especies en las que unas resultan beneficiadas a costa de que las otras son perjudicadas. Un ejemplo de esto es el robo de néctar. El parasitismo es aquella relación en donde un organismo obtiene ventajas al alimentarse de otro. Un ejemplo de esto son los mamíferos con las pulgas. Y por último tenemos el amensalismo, que se produce cuando un organismo se ve perjudicado en la relación y el otro no experimenta ninguna alteración. Un ejemplo de esto es que hay árboles de mayor tamaño que impiden la llegada de luz solar a las hierbas que se encuentran en el suelo. Para empezar, ¿usted qué cree que son exactamente las relaciones ecológicas? Las relaciones ecológicas son la manera en que plantas, animales y el medio ambiente se pueden relacionar y coexistir, porque recordemos que hay especies que pueden interactuar entre ellas y otras especies que no, que alguna gana más que otra un beneficio, dependiendo del ecosistema, el ambiente, la especie y el lugar. Luego queremos saber por qué es importante para tanto para usted como para la población entender este tipo de relaciones en un país como Costa Rica que está lleno de mucha biodiversidad. Al ser un país que cuenta con aproximadamente el 6% de la biodiversidad mundial, podemos ver específicamente en los bosques tropicales cómo la relación y la interacción entre, por ejemplo, las orquídeas y los árboles, la interacción de algunas ranas que utilizan sus plantas para traer beneficios en la alimentación, permite tener un ecosistema más amplio. La biodiversidad que hay en Costa Rica permite ver todo este tipo de interacciones biológicas, ya sean antagónicas, sean amables, sean en mutuo acuerdo o neutrales, en donde ninguna de las especies se ve afectada. Sí, sabemos que Costa Rica es famosa por su biodiversidad. ¿Usted podría darnos algunos ejemplos de relaciones simbióticas en sus ecosistemas? Bueno, recuerdo tres específicos. El primero, tenemos las orquídeas, que ellas, ¿verdad? En forma parásita, se pegan a los árboles y van absorbiendo los nutrientes de los mismos. Por eso en muchas casas tenemos las orquídeas pegadas en troncos, porque de los troncos de los árboles absorben y están robando nutrientes. Otro de los ejemplos tenemos acá es la depredación. Tenemos un pez león que llegó traído de barcos desde China hasta el Caribe, y este pez es súper agresivo y se ha estado consumiendo este pescadito todos los peces de la región Caribe. ¿Qué se hizo para controlarlo? También el ser humano funciona ahí con depredación, porque está cazándolo para poderlo vender como comida y reducir su especie. Y otra que es súper importante tiene que ver mucho con los manglares y esa relación simbiótica entre la naturaleza, las plantas y el agua, que permite liberar y obtener nutrientes y liberar oxígeno al ambiente.
Ahora ya nos hablaste un poco de las simbióticas. Ahora pasemos a las relaciones en las que al menos uno de los organismos se ven afectados. ¿Usted nos podría explicar algunos ejemplos acá en Costa Rica? Más que todo tenemos lo que es depredación. Recordemos que Costa Rica tiene varios animales depredadores como marigordos, algunos jaguares y hay algunas también especies de serpientes. La depredación, ¿verdad? Donde uno de estos animales va y caza, ayuda algún momento a regular la población, pero también van desapareciendo especies y se da extinción. Eso incluye también a lo que son los insectos. Recordemos que los insectos tienen una función importante en el ecosistema, así como las arañas, hormigas y otros controlan cierto grupo de animales. Lo podemos ver, por ejemplo, como los hongos cordyceps en los bosques controlan también la cantidad de insectos. Entonces podemos ver cómo eso maneja una cantidad de población para que no sea sobrepoblada y que es necesario, porque es parte del control biológico de la naturaleza. Exactamente. Y hablando de conservación, ¿usted cómo cree que afectan las actividades humanas estas relaciones ecológicas? Específicamente en dos cosas, cambiando el ambiente de una especie que tiene que migrar a otro lugar y adaptarse, e incluso se vuelve vulnerable, y el ser humano ha ido cerrando áreas que en algún momento estaban interconectadas, como lo que pasa, por ejemplo, en Río de Sarapiquí. En Río de Sarapiquí atravesaron una carretera que divide a una de las principales regiones, ¿verdad? De ese lugar, el región Sarapiquí, un refugio de vida silvestre, y que los vehículos, hay grandes señales que indican que hay que ir despacio porque esa ruta la utilizan para cruzar serpientes, algún tipo de danta. Entonces, el ser humano, al haber atravesado esa carretera, está cortando la comunicación de un ecosistema que era un todo y ahora está dividido. Ya que sabemos que usted sabe mucho sobre leyes y se dedica a esto, queremos saber qué medidas se están tomando en Costa Rica o qué sabe usted de actividades que esté haciendo Costa Rica para proteger los ecosistemas y sus relaciones ecológicas. Existen muchas leyes, pero las acciones son como claras. Tenemos gente que está limpiando ecosistemas, gente que está viendo qué tipo de árbol se puede sembrar en un lugar, que eso es muy importante, porque hasta saber qué árboles van por cada zona ayuda a ayudar al ecosistema a que se recupere. Y también que existen leyes que penan la contaminación, por ejemplo, también lo que es las redes de arrastre que se ha ido prohibiendo para destruir los arrecifes coralinos, y también existen leyes que están controlando todo lo que es la regulación de áreas para respetar el área específico de refugio de vida silvestre y separarlo de todo lo que es la urbanización y evitar que ésta se vea afectada entre la interacción del hombre y la naturaleza. ¿Y cómo cree usted que como país podemos contribuir como a preservar estas relaciones ecológicas? Siempre y cuando tomemos en cuenta que hay que cuidar el entorno, así como cuidamos nuestra casa, de que esté bien pintadita, de que sea un entorno agradable. Si sabemos que es un entorno en donde hay especies, no solo en vías de extinción, sino que es un ecosistema único, vea que tenemos el 6% de la biodiversidad, si lo cuidamos y somos conscientes de los límites, podemos proteger estas áreas y no solo preservarlas para las futuras generaciones, sino también para investigaciones, para estudios y poder entender un poco la interacción que estas especies tienen con su ecosistema. La verdad hemos aprendido mucho con usted y para concluir queremos que usted le deje un mensaje a las personas que nos están escuchando sobre la importancia de estas relaciones ecológicas en Costa Rica. Recuerden que nuestro país está a la cabeza de la biodiversidad y es importante que cuando visitemos estos lugares los cuidemos y valoremos todo lo que han hecho instituciones no gubernamentales, el mismo Estado o personas que con una acción ad honorem han protegido estas zonas, porque son lugares que nos dan no solo educación, sino enseñanza y aprendizaje y que guían todo un proceso de protección al medio ambiente. Creo que toda esta información que nos acaba de dar es sumamente importante para todos y son cosas que todos deberíamos poner en práctica. Muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento tan valioso con nosotros. Hoy hemos aprendido muchísimo sobre las relaciones ecológicas en Costa Rica, cómo estas interacciones mantienen el equilibrio en sus ecosistemas y lo crucial que es entenderlas para poder protegerlas.
Así es, la verdad es que estamos muy agradecidas por su tiempo y sus ideas. Lo que hemos aprendido con usted es súper fundamental para nuestro país, para saber cómo cuidar esta naturaleza tan bonita que tenemos y esperemos que todos los que nos escuchan se lleven este pedacito de lo que hemos aprendido, la importancia de cuidar nuestras especies, nuestro ecosistema, ya que como lo decía usted, Costa Rica tiene casi el 6% de biodiversidad en el mundo y esto es muy importante. Entonces, muchísimas gracias por ser parte de esta conversación. Gracias a ustedes por invitarme, fue un gusto ayudarles.